Bien, paso la palabra, por tanto, a la profesora López Portas y al profesor Sanjurjo, que no sé si me están escuchando, supongo que sí. Sí, para perfecto. que... Sí, ¿estáis ahí? Sí, perfectamente. Sí, pero ya... Sí, Roberto, nada, pasamos ya a la siguiente sesión, son las 12:15 pasadas, y por tanto tiene el uso de la palabra la profesora Ana Gude, que moderará la cuarta sesión. Buenos días. Hola Ana, buenos días. Hola Ana, buenos días. Un placer. Hola, buenos días. Venga. Buenos días. Lo dejo en tus manos, señora decana. Lo dejo en tus manos. Muchas gracias, señor profesor. Venga, un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Bueno, seguimos entonces con el seminario internacional, con la última de las mesas que va a tener lugar a continuación. Bueno, en España, como ha quedado claro a lo largo de este seminario internacional, a nivel estatal, la norma para regular los contactos entre lobistas, cargos públicos, es la asignatura pendiente de nuestra democracia. La Ley de Transparencia de 2013 fue una oportunidad perdida para normalizar esta actividad, a pesar de los sucesivos compromisos de los partidos políticos y del gobierno de turno. Hay que decir que, bueno, que en los 2 últimos años instituciones y partidos políticos parecen haber tomado conciencia de la necesidad de la regulación del lobby a nivel estatal. Y el primer paso relevante se dio en el año 2019, cuando en el Congreso de los Diputados adoptó un primer acuerdo sobre transparencia de las reuniones entre diputados y lobbies. Pues bien, en esta mesa redonda que va a tener lugar a continuación, se va a hablar de la propuesta de reforma del reglamento del Congreso para incorporar un nuevo título 14 para regular estos grupos de interés, por un lado, y por otro lado se va a hablar también del anteproyecto de la Ley de Transparencia e Integridad de las actividades de los grupos de interés. En primer lugar, se hablará de esa propuesta de reforma del reglamento del Congreso, que para incorporar ese nuevo título 14, que bajo la denominación de los grupos de interés, con la finalidad de aportar una mayor claridad y orden a la labor de los diputados, imponiéndoles una serie de obligaciones para conseguir ese objetivo de transparencia también en el ámbito de la política, ¿no? Bien, esta propuesta ha sido impulsada por el diputado socialista Rafael Simancas, ¿no? Y lógicamente en ella se contiene una definición de lo que es el lobby, como se califica como el ejercicio de toda actividad de influencia mediante toda comunicación directa o indirecta con miembros o empleados públicos del Congreso de los Diputados o de los grupos parlamentarios que pretenda influir en la elaboración, tramitación o aprobación de proyectos legislativos o de otras iniciativas parlamentarias. Es decir, se da esa definición de lo que se entiende por lobby o grupo de interés. Se establece también que cada grupo de interés debe cumplir un código de conducta que se guíe por los principios de integridad, respeto a la Constitución, transparencia, veracidad de la información e igualdad. Y también recoge esta propuesta pues un apartado sancionador, un catálogo de infracciones leves, graves y muy graves, y todas estas infracciones van a conllevar sanciones que contemplan desde la suspensión de la inscripción de los grupos de interés en el registro hasta un máximo de 10 años o a la prohibición indefinida de ese grupo de interés en cuestión, ¿no? También establece esta propuesta que los lobbies y sus representantes están obligados a inscribirse en un registro de grupos de interés ante el Congreso de los Diputados,
que dependerá de la Oficina de Conflictos de Intereses de las Cortes Generales. Se habla también de un expediente de huella legislativa de cada ley que se tramite y en el que se recojan todos los cambios que se produzcan en el texto de la norma, con toda la información aportada por los grupos de interés sobre la iniciativa correspondiente, etcétera, ¿no? Y también un código de conducta para los grupos de interés, en donde se establece que se prohíbe ser lobista a quienes hayan ostentado cargo de diputado, senador o alto cargo en el gobierno central los 4 años anteriores, o así como, bueno, quien haya sido inhabilitado judicialmente, ¿no? Bien, esta es la propuesta, como os decía, o pueden las grandes líneas o los grandes rasgos, ¿no?, de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que se presentó y que se aprobó en el mes de mayo por el Pleno del Congreso de los Diputados. Pues bien, en septiembre de este mismo año, el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo a esta propuesta de reforma presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, pero esta propuesta no prosperó, o sea, no llegó a buen puerto, ¿no? La enmienda a la totalidad con texto alternativo que presentó el Grupo Parlamentario Popular recibió 185 votos en contra frente a 148 votos a favor y 15 abstenciones, ¿no? Bien, esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular, que fue defendida por Pedro Navarro, que tenemos hoy la suerte de contar con él en esta mesa redonda, pues en esta propuesta presentada por Pedro Navarro se criticaba o se hizo especial énfasis en el procedimiento sancionador, o se hizo la crítica del procedimiento sancionador que aparecía recogido en la propuesta socialista, que se entiende que es un procedimiento sancionador absolutamente discrecional, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, que establece sanciones a terceros dependientes de una mesa parlamentaria que, al parecer, en ocasiones demostró no ser muy objetiva. También se critica que la regulación debería ser conjunta con el Senado y no esperar que los senadores, pues una vez que se apruebe la propuesta defendida por la propuesta del Congreso o la reforma del Congreso, después se haga una reforma en el Senado. También se considera errónea de esta propuesta del PSOE la equiparación de las plataformas ciudadanas, las ONGs o los sindicatos con las grandes empresas a la hora de regular su relación con los parlamentarios. Y también se cuestiona la propuesta del PSOE, del Grupo Parlamentario Socialista, el pretender incluir cambios en los derechos y deberes de los diputados con más atribuciones a la Comisión del Estatuto de los Diputados, a modo, de alguna forma, convirtiendo a la Comisión de Estatutos de los Diputados en un tribunal de honor. Como repito, la propuesta que está en la actualidad es la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que hubo una propuesta del Grupo Parlamentario Popular, pero que no prosperó porque la mayoría del Congreso votó en contra de esta propuesta. A pesar de ello, repito que hoy uno de los intervinientes en esta mesa, Pedro Navarro, que es el que defiende la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, pues va a intervenir, ¿no? Imagino que explicando cuáles son los puntos o cuáles eran los puntos positivos que tenía la propuesta popular y cuáles son un poco las críticas que se pueden hacer a la propuesta socialista. Bien, esto por un lado, y por otro lado, coincidente en el tiempo con esta reforma del reglamento del Congreso, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha cerrado las consultas previas a la tramitación de un anteproyecto de ley de transparencia e integridad en las actividades
de los grupos de interés, ¿no? En este anteproyecto, la justificación del anteproyecto es un poco también lo que ya decía al principio, la existencia de ese vacío normativo, porque los lobbies en nuestro ordenamiento a nivel estatal no tienen una definición legal, y esto es algo que ha puesto de manifiesto esta carencia, ¿no? Ha puesto de manifiesto tanto los organismos internacionales como la sociedad civil, carencia que ha sido censurada por parte de estos organismos, que desde el gobierno se asegura que es preciso otorgar a los grupos de interés un reconocimiento institucional y establecer un marco legal en sus relaciones con los responsables públicos. Bueno, pues esta futura norma también habla de pues, que hay que definir lo que es el lobby, habla del registro de los lobbies, de la necesidad, bueno, de que tiene que haber un registro, de cuáles son, se intentará definir cuáles son los deberes y las obligaciones, se limita el tema de las puertas giratorias, se establece un código de conducta y se atribuye la gestión del registro a la Oficina de Conflictos de Intereses. Bien, pues tanto como sobre la propuesta del Grupo Parlamentario Popular como sobre este anteproyecto de ley de transparencia e integridad es sobre lo que nos van a hablar nuestros invitados a esta mesa, ¿no? Pedro Navarro y Flor María López Laguna. Ellos amablemente y desinteresadamente han accedido a nuestra invitación. Sabemos que no es fácil encontrar un hueco en sus apretadas agendas, por eso queremos agradecerles sinceramente su disponibilidad participando hoy aquí en la celebración de este seminario internacional. Yo voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos y a continuación pues tomarán lógicamente la palabra. Pedro Navarro López es licenciado en Derecho, profesor de Sociología y consultor especializado en financiación e internacionalización. Fue diputado en las Cortes de Aragón entre 2007 y 2011 y concejal del Ayuntamiento de Zaragoza de 2011 a 2019. Fue también coordinador general de la Alcaldía de Zaragoza y a día de hoy es diputado del Grupo Parlamentario Popular. Flor María López es también licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Bueno, con anterioridad al cargo que ocupa desde el 31 de julio de 2017, fue subdirectora general de régimen de altos cargos, también trabajó como subdirectora general de estudios e informes en la Secretaría General Técnica del Ministerio para las Administraciones Públicas y fue también inspectora general de servicios de la Inspección General de la Administración Pública. En la actualidad es directora de la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Pues bien, sin más prolegómenos, le cedo la palabra a Pedro Navarro para que comience con su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, profesora Gude. Quería comenzar en primer lugar agradeciendo a la Universidad de Santiago y al profesor Sanjurjo, a usted misma, por haberme invitado a colaborar, a participar en este seminario tan interesante y empezar pidiendo disculpas especialmente a la directora de la Oficina de Conflicto de Intereses porque, como he avisado a la organización, por desgracia a la 1 en punto me tengo que conectar con una votación, con una subcomisión en el Congreso y deberé dejarles. Voy a comenzar intentando compartir mi pantalla. Les agradeceré que me digan si ven bien la misma. ¿Ven ya la presentación en PowerPoint? Me gustaría empezar por donde ha terminado o por una de las expresiones que ha utilizado Dolores de APRI, de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, que comparto, pero que comparto desde una óptica doble. Ella ha hablado del prestigio de la profesión, obviamente se refería a la gestión de la influencia, a las relaciones institucionales. Para mí es muy importante poner de manifiesto el prestigio de la profesión de la que yo ostento en estos momentos, al menos parcialmente, que es la de miembro de las Cortes Generales, la de diputado en el Congreso de los Diputados. Yo creo que es muy importante
que pongamos en valor la labor de los diputados, faltaría más siendo yo, pero creo que es absolutamente fundamental que nuestro mandato constitucional sea puesto en valor. Y por eso me gustaría comenzar con esta primera parte de mi intervención hablando de, como ven ahí, propuestas de reforma del reglamento del Congreso y preguntándonos también, ¿y el Gobierno? Porque creo que esto es algo absolutamente prioritario, absolutamente fundamental, como iremos viendo a lo largo de mi breve, ya les adelanto, 8 diapositivas, 8 slides exclusivamente a modo de guión de lo que les voy a plantear. Me gustaría comenzar diciendo que si yo soy el ponente en este proyecto legislativo, en este proyecto de reforma, es porque este es mi ámbito de investigación. Como hablaré luego, mi tesis doctoral versa sobre el lobby inverso, sobre el lobby ciudadano, sobre el lobby AstroTurf y Grassroots, sobre ejemplos de plataformas ciudadanas que ha habido en nuestro país, en concreto la plataforma de afectados por la hipoteca, que son casos de éxito y que han venido a modificar el concepto, entiendo yo desde luego, de lobby, como diré posteriormente. Pero me gustaría comenzar con un breve antecedente histórico. Y digo 1978-2013 porque en la ponencia constitucional hubo un intento, como ha puesto manifiesto el profesor Rubio en sus investigaciones en relación con los grupos de interés, en el año 78, en lo que serían luego las comisiones constitucionales o las comisiones parlamentarias en el Congreso de los Diputados, sería don Manuel Fraga Iribarne, que venía de ser, como sabrán, embajador de España en Inglaterra, en Londres, y por lo tanto que tenía ya una experiencia con el lobby importante, el que propuso que se recogiera ya en la Constitución en 1978 la relación con los grupos de interés. La enmienda de don Manuel Fraga Iribarne fue rechazada y por eso nuestra Constitución no incluye en mención alguna a los grupos de interés. Pero desde luego no es algo que nos es ajeno, como se ha destacado por una parte de la doctrina constitucionalista, o tan ajeno como podríamos pensar. La duda es por qué llegamos hasta 2013, porque se ha hablado antes en la ponencia anterior de la Ley 19-2013 de 9 de diciembre de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, pero creo que evidentemente hay un hueco histórico muy importante en el que nada se ha hecho, muy poco se ha hecho, salvo, como digo, como se ha comentado anteriormente, han hecho las comunidades autónomas y las entidades locales. Tenemos un hueco muy importante de ausencia de legislación y creo que es muy importante tener esto en cuenta por lo que voy a decir ahora, porque de repente pasamos a lo que ven en pantalla. Supongo que a los alumnos, a los presentes, les chocará que hable del plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero es que en su página 213 de lo que nos habla, de a lo que se compromete el Gobierno con la Unión Europea para recibir estos fondos europeos, es a punto 4. Orientar la huella normativa, se ha hablado de la trazabilidad legal del proceso de elaboración de normas, y punto 5, establecer como sistema de integridad pública un registro de lobbies. Por lo tanto, lo que algunos desde luego tenemos la tentación de creer, yo desde luego lo creo, es que si está en estos momentos en la agenda del Gobierno, en la agenda, en el Congreso de los Diputados, este procedimiento, más allá del loable e histórico interés demostrado por algunas entidades como APRI, porque se regule, es exclusivamente porque se ha incluido en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y a nosotros esto nos preocupa. Y nos preocupa porque, me voy a adelantar, me voy a hacer un auto-spoiler, pero en mayo, como se ha dicho, se trajo el primer intento. En septiembre se volvió a debatir el segundo intento, en este caso con la enmienda a la totalidad del Grupo Popular que defendí yo mismo. Y les debo confesar que como ponente del Grupo Popular tendí la mano al Partido Socialista en la intervención para intentar llegar a un acuerdo y para sentarnos a negociar. Les debo decir que hoy, voy a mirar mi reloj, que es 19 de noviembre, desde mayo, sigo sin recibir una llamada, un correo electrónico, un mensaje por parte del Grupo Socialista. Desde mayo, nadie del Partido Socialista se ha dirigido al grupo mayoritario en la oposición. Y digo esto porque de lo que estamos hablando es de la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de reformar las reglas del juego y convendrán conmigo en que es absolutamente fundamental que haya consenso, como diré más adelante, por lo menos que lo intentemos. Y desde luego no hemos recibido ni el más mínimo intento de búsqueda de este consenso. Como se me ha pedido que hable de una propuesta de reforma del reglamento del Congreso, comenzaré hablando por algunos de los conceptos que yo creo que han venido a orientar el debate hasta este momento. En primer lugar, el propio concepto de grupo de interés. Desde nuestra óptica, es peligrosa la distinción entre el lobby bueno y el lobby malo. Se ha escuchado en distintas intervenciones en el Congreso de los Diputados que no es lo mismo la presión que puede ejercer una multinacional, lo que algunos llaman el IBEX 35 o una plataforma de ciudadanos, pero por la vía de los hechos, la realidad española nos ha demostrado que algunas plataformas ciudadanas, les comentaba el caso que yo personalmente he estudiado, han tenido un notable éxito en la legítima influencia en el proceso de toma de decisiones públicas. Y quiero recalcar lo de legítima. Defiendo
porque además he formado parte de ambas partes, he sido sujeto lobizado, soy sujeto lobizado día a día y he sido también evidentemente miembro de un grupo de interés y por lo tanto creo que mi obligación desde luego es legitimar la influencia en el proceso de toma de decisiones con transparencia, pero desde luego lo que desde el Grupo Popular, y aquí comienzo marcando algunas distinciones, no compartimos es la distinción entre el lobby bueno y lobby malo, que sí que se hace desde algunas otras ópticas, porque para nosotros todo aquel procedimiento de gestión directa e indirecta a través de cualquier medio para intentar influir en el proceso de toma de decisiones, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, es evidentemente una acción de lobby y por lo tanto debe ser regulada por la reforma del reglamento del Congreso, algo que una parte del hemiciclo no comparte. Y digo esto porque es absolutamente fundamental regular también el lobby inverso, el lobby ciudadano, exactamente igual, lo diré después, algo se ha dicho ya, creo que lo ha apuntado Dolores, que es absolutamente fundamental regular la puerta giratoria inversa. Pero repito, no me quiero adelantar. Me gustaría apuntar, aunque solo sea por que es en lo que yo desde luego he estado y estoy investigando, la distinción entre lobby grassroots y lobby gastrotax, algo que no se ha escrito, de lo que no se ha escrito mucho en la teoría española, en la doctrina española, pero que es algo bastante común en Estados Unidos y que creo que podría ser peligroso si nos dejáramos al lobby ciudadano en esta conceptualización del lobby. Digo esto porque grassroots, literalmente raíces de césped, es el lobby de abajo arriba, el lobby inverso, el lobby ciudadano, pero es muy peligroso también el concepto de lobby AstroTurf. AstroTurf, para que no lo sepas, la marca de césped artificial más famosa de Estados Unidos. Si dejamos el lobby ciudadano, si dejamos el lobby inverso al margen de la regulación o si lo regulamos mal, caeremos en la tentación, o muchos caerán en la tentación de intentar lobbies ciudadanos falsos. Si el lobby ciudadano, en Estados Unidos hay muchos ejemplos, pero con la normativa antitabaco, desde luego se llegó al paradigma de lo que es un lobby ciudadano falso, los miles de millones de correos que recibieron los congresistas de Estados Unidos de fumadores anónimos pidiéndoles que no se prohibiera fumar y evidentemente estaban todos controlados por tabacaleras, como se pueden imaginar. Creo que es absolutamente fundamental que partamos de un concepto amplio de grupo de interés, que partamos de un concepto que regule absolutamente todos los agentes que están en estos momentos en el proceso de decisiones públicas. A partir de aquí, como ya se ha adelantado, estamos de acuerdo en algunas cuestiones, estamos obviamente de acuerdo todos en que haya un registro obligatorio, estamos de acuerdo en que haya entonces el concepto de huella legislativa, me permitirán que recalque lo de ex post. Para nosotros es importante, evidentemente, que haya más que anonimización, control de la información durante el proceso legislativo. Como entenderán, si yo me reúno con una asociación de mariscadores gallegos, de trabajadores del mar, de pescadores, y me entregan una documentación, no podemos permitir que el día que nos la entreguen el gobierno sepa el contenido literal de lo que nos han entregado, porque entonces no se querrá reunir con nosotros nadie. Esto es algo que yo creo que tiene que entender todo el mundo. Me adelanto al siguiente punto y digo que no estamos de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el Partido Socialista y con el que hacen también algunas asociaciones de inversión de la carga de la prueba. Creemos que tiene que ser el interesado, el externo, el que ponga en conocimiento de este registro la agenda, las reuniones y también lo que entrega. Y como ya se ha adelantado antes, desde luego nosotros sí que pensamos, lo defenderemos hasta el final, que el planteamiento que se realiza en el régimen disciplinario es abiertamente inconstitucional y lo explicaré. Lo que tenemos enfrente en estos momentos es una mesa del Congreso, pero podría ser cualquier otra, que ya ha demostrado, y de hecho mi grupo ha tenido que pedir amparo al Tribunal Constitucional en distintas ocasiones, y el último ejemplo lo hemos visto con los con los presupuestos generales del Estado de 2022, en los que, como sabrán, se han vetado más de 1000 enmiendas, ni siquiera se ha permitido su debate. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque con el planteamiento del Grupo Socialista y también con el de algunos de los presentes, la mesa puede sancionar primero a un diputado, segundo a un externo, lo que evidentemente consideramos que es inconstitucional. Creemos que es inconstitucional que una mesa política del Congreso de los Diputados pueda sancionar a Asaja Huesca por reunirse sin cumplir con determinadas condiciones con un diputado de su provincia. Creemos que es inconstitucional que se pueda limitar el derecho de asociación y el derecho de reunión con miembros de la Cámara y evidentemente lo que no estamos de acuerdo es que la actual mesa, que convendrán conmigo evidentemente es algo profundamente subjetivo, pero que nosotros defendemos, utiliza el reglamento como lo utiliza, pueda decirle a un diputado con quién tiene que reunirse y con quién no. Y les pondré el ejemplo que pongo siempre en el Congreso de los Diputados. Yo estoy absolutamente convencido de que un diputado de Podemos no permitiría que una mesa controlada por el Partido Popular, con el control me refiero a tener la mayoría absoluta de esa mesa, le diga con quién se tiene que reunir, de qué tiene que hablar y de qué no. Eso es algo que evidentemente no podemos, o desde luego nosotros no vamos a aceptar. Creemos que es muy importante, y algo se ha dicho también, lo ha apuntado Dolores, regular también la puerta giratoria inversa. Tenemos casos
clarísimos de miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca que están en estos momentos dentro del Congreso de los Diputados y desde luego es mucho más fácil influir en el proceso de toma de decisiones con una puerta giratoria inversa, viniendo de una determinada parte de la sociedad civil y entrando en la gestión directa de asuntos públicos en el gobierno. Bueno, lo acabamos de ver recientemente con una nueva incorporación a la Moncloa que ha realizado el presidente del gobierno con un destacado miembro de un lobby político. Y en tercer lugar, en último lugar, perdón, discrepamos profundamente con el planteamiento que se hace de antes eran 4 años, ahora lo han bajado a 3, permítame el concepto de nevera. Y pondré un ejemplo. Como sabrán, la ministra de Justicia pasó en un día de ser ministra de Justicia a fiscal general del Estado. Como sabrán, la ley del alto cargo de lo que habla es de que son 2 años los de cesantía obligatoria a los que tienen los ministros y los altos cargos del gobierno después de desempeñar esa función. Cuando lo de cesantía, a lo que me refiero es que no pueden dedicarse a una labor concreta que tenga relación, como se expondrá seguro, con su actividad anterior, pero que además eso provoca que tengan una remuneración por parte de los presupuestos generales del Estado del 80%, por resumirlo, de la que era su remuneración anterior. Pues bien, si un diputado como yo por Zaragoza deja de ser diputado, no podrá ejercer determinado tipo de actividades durante los próximos 4 años. Convendrán conmigo en que es algo evidentemente desproporcionado. No tiene ningún sentido que el ministro de Justicia pueda ser fiscal general del Estado y por lo tanto tener un altísimo grado de influencia en el proceso de decisiones públicas al día siguiente de dejar de ser ministro y un diputado de la última provincia que es vocal, vamos a poner el ejemplo, de la Comisión de Calidad Democrática, que es una comisión no legislativa, sin ningún tipo de influencia, no pueda dedicarse a las relaciones institucionales durante 4 años. Desde luego nosotros consideramos que es profundamente desproporcionado. Y nos hacemos la pregunta que he hecho ya en mi primera slide, que es ¿y el gobierno? Y el gobierno. Lo que tienen delante es el 4º plan de gobierno abierto de España y verán que el proyecto legislativo que afectaría al gobierno se lleva a diciembre de 2022. Es decir, lo que nos está trasladando, y creemos que es exclusivamente por el compromiso asumido en el plan de resiliencia del gobierno en estos momentos, el Partido Socialista, es que cualquier diputado que no tiene capacidad directa en la toma de decisiones de determinadas áreas va a tener que estar sujeto a un determinado régimen disciplinario y en cambio el gobierno, que es realmente, se ha dicho también, estamos, como diría en su momento el profesor Manuel García Pelayo, desde luego en un estado de partidos, pero la realidad es que el Ejecutivo tiene una altísima influencia en el proceso de toma de decisiones públicas. Lo que no puede ser es que a un diputado de la última provincia se le diga ya ahora, en 2021, que tiene que sujetarse a un estricto régimen disciplinario y sancionatorio y el gobierno en su totalidad nos esté diciendo que hasta enero de 2023, como pronto, no se va a ver afecto por este tipo de regulación. Es algo absolutamente desproporcionado. Como dijera en el año 2015, cuando se intentó comenzar con la labor legislativa en este sentido por parte del entonces gobierno del Partido Popular, el Partido Socialista lo que dijo fue primero el gobierno. Lo que decimos ahora nosotros es exactamente lo mismo. Entendemos que por lo menos a la vez el gobierno debería regular su relación con el lobby, su relación con los grupos de interés y no esperar a enero de 2023, algo que evidentemente no puede más que arrojar sospechas o al menos sombra de duda en la labor que estamos desarrollando desde el Congreso de los Diputados. A modo de conclusiones y para no alargarme más, diremos que evidentemente queremos que la reforma de las reglas del juego, la reforma del reglamento, que como saben requiere mayoría absoluta de la Cámara, debería ser con consenso, pero me permito de una manera profundamente coloquial decir que lo que pedimos es que al menos lo intenten. Y digo que al menos lo intenten porque, como les he dicho antes, el primer intento fue en mayo y desde entonces yo personalmente tendí la mano al Grupo Socialista. No hemos recibido ni el más mínimo intento de contacto. Lo deseable sería que en el ámbito de una ponencia parlamentaria, de una ponencia legislativa o en el de cualquier otro ámbito, por lo menos el Partido Socialista intentara llegar a un acuerdo con el grupo mayoritario de la oposición, con el Grupo Popular, con vocación de gobierno, para que lo que planteemos sea una modificación del reglamento. Nosotros estamos por el consenso, pero evidentemente si no recibimos ningún tipo de comunicado por parte del Partido Socialista no lo podemos conseguir. Y en último lugar, desde luego, lo que solicitamos es que el gobierno dé ejemplo, que si no es primero, por lo menos sea a la vez. Lo que no podemos permitir es que, siguiendo con el ejemplo que ponía antes, el último diputado de la última provincia, que apenas tiene relevancia porque es vocal de una comisión no legislativa, la de seguridad vial, por poner un ejemplo, tenga que estar 4 años de nevera y el ministro de turno pueda dedicarse a lo que quiera a los 2 años y no vea regulada su relación con el lobby hasta enero de 2023, como les acabo de demostrar. Perdonen
la rapidez de mi intervención. Estoy seguro de que no me he dejado ninguno de los conceptos más importantes que les quería trasladar y, como les he dicho antes, como por desgracia les tendré que dejar a las 13 en punto, les dejo mi correo electrónico, les dejo también mi perfil en la red social Twitter para que puedan trasladarme todas aquellas inquietudes que tengan, todas las preguntas que quieran, para que en definitiva puedan trasladarme cualquiera de los alumnos y también de los presentes cualquier pregunta al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Navarro, por su clara y concisa exposición acerca de esta propuesta de reforma del reglamento del Congreso. Siempre es interesante conocer cómo son los entresijos y nadie mejor que el representante del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, yo creo que ahora tiene la palabra Flor María López. Sí, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación de parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública y, por supuesto, de parte de la Oficina de Conflicto de Intereses. Voy a compartir la pantalla si me sale bien. Perfecto. Bueno, aprovecho un poco para clarificar alguna cosa, un poco para explicar el objetivo de mi intervención. Voy a hablar sobre el proyecto de ley de transparencia y de integridad de grupos de interés, de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés. Bueno, entonces lo que sí quería aclarar que, bueno, lo primero que tengo que decir es que una buena noticia. El Gobierno no va a esperar al año 2022 a tener esta ley vigente, sino que esta ley es una ley que va muy rápido y que pensamos aprobarla el próximo año. O sea, que no se trata de, como me parece que he oído, que hay un retraso en esta aplicación de la ley. No es así. También quería hacer, fuera de esta presentación, una aclaración sobre el régimen de incompatibilidades de altos cargos. Los altos cargos tienen, sobre todo, bueno, tienen un periodo de cesantía de exactamente 2 años. Un periodo de incompatibilidad de 2 años. Algunos de ellos, si tienen una cesantía, son los ministros, secretarios de Estado y algunos otros, y otros, en cambio, no. Entonces, durante esos 2 años, los altos cargos no pueden hacer ningún tipo de actividad privada que pudiera ser incompatible. Los casos que ha citado el señor diputado estaban refiriendo a actividades públicas. Bueno, simplemente quería aclarar eso, que efectivamente, bueno, pues ese tipo de incompatibilidad solamente se exige cuando hay una actividad privada. Si no, no hay tal incompatibilidad. Bien. Entonces voy a pasar a explicar lo que es el texto, que ahora mismo está en unas primeras fases de tramitación, va rápido, pero está en una tramitación interna. Entonces, como se ve por la denominación del proyecto, la denominación ya dice que es sobre la transparencia y la integridad en las actividades de los grupos de interés. No se trata tanto de regularlos, que por supuesto hay que regularlos, porque el punto fundamental es definir qué es un grupo de interés y qué es actividad de influencia, pero dado que el grupo de interés existe y tiene que existir y es decisivo para canalizar la participación en una sociedad democrática, que es fundamental y es importante, y que además los grupos de intereses tienen que ayudar a confrontar la información y los proyectos de decisión de todos los responsables públicos. Los grupos de intereses existen, tienen que estar, son necesarios y, por supuesto, confluyen a un enriquecimiento de la participación en nuestra sociedad democrática. Pero nuestro anteproyecto de ley lo que quiere es cuidar aquello que puede ser peligroso, que es la transparencia de estos grupos y su integridad en sus relaciones con cargos públicos y con empleados públicos. Porque es ahí donde puede haber un conflicto de interés o puede haber zonas de riesgo. Ahora mismo en la Oficina de Conflicto de Intereses, en el Ministerio, estamos trabajando en 2 normas muy relevantes y muy decisivas para configurar un nuevo sistema más avanzado, más transparente, de rendición de cuentas
en la administración del siglo XXI. Por un lado, un nuevo proyecto de ley de prevención de conflictos de intereses del personal al servicio del sector público, que vendría a derogar la anterior ley del año 84, que es una ley muy importante, pero que ahora mismo ha quedado desfasada por muchísimas circunstancias. Y esta ley, que sea una ley básica, que también hubo un trámite de consulta pública, esta ley llevará un poco más de trabajo preparatorio, a ser una ley básica, pero en todo caso es muy decisiva en la configuración de nuevas administraciones y de nuevas obligaciones de los servidores públicos. La otra es precisamente de la que estamos hablando ahora, el proyecto de ley de transparencia e integridad de actividades de los grupos de interés. Efectivamente, pues en el Ejecutivo, en la Administración General del Estado, hemos llegado tarde, eso es cierto, pero lo importante es llegar y sobre todo lo bueno que tiene es que estamos contando con la colaboración de muchas administraciones públicas, tanto locales, tanto autonómicas, de su experiencia, de su generosidad y nos están aportando grandes ideas y grandes proyectos. Este anteproyecto de ley tiene que ser, como no podía ser de otra forma, esencialmente colaborativo, tiene que estar muy consensuado con la sociedad civil, muy consensuado con todas las administraciones, tiene que ser un gran anteproyecto de ley donde los cauces participativos estén muy claros y donde los derechos y obligaciones de ambas partes queden claramente definidos. Por ello, hicimos, tal y como establece la ley de procedimiento administrativo, un trámite de consulta pública. Este trámite se publicó del 28 de abril pasado al 28 de mayo. Ahí lo que se establecía es, bueno, pues los antecedentes normativos, como se ha dicho antes, lo que es en la Administración General del Estado no hay ningún antecedente normativo, salvo pues algunos intentos en algunas normas sectoriales de encauzar la participación de la ciudadanía. Y también una práctica muy interesante en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, donde se establece un registro para que los grupos de intereses estén inscritos y todo el mundo tenga acceso a saber qué grupos de intereses hay. Los problemas que se pretende solucionar con la nueva norma es cubrir este vacío legal. Este vacío legal, esta necesidad de establecer esos cauces, cierto es, como todos conocéis y lo habrán dicho, me imagino, en una sesión anterior, los propios grupos de intereses, las propias asociaciones que representan de una forma profesional y estable a los intereses, piden y demandan estar reconocidos. Ellos lo piden, ellos quieren tener unos cauces muy definidos, no quieren clandestinidad, no quieren oscurantismo, ellos quieren transparencia. Quieren transparencia, quieren participación y quieren, pues, tener un régimen similar al de otras administraciones o a otros organismos internacionales. Ese es nuestro objetivo. Efectivamente, surge esta necesidad en el cuarto plan de gobierno abierto. El cuarto plan de gobierno abierto, para las personas que no lo conozcan, son unas medidas muy importantes, es un plan casi de integridad, cuyo periodo se extiende del año 2020 al 2024, lo cual no quiere decir que en el año 2024 sea el deadline para aprobar esta ley, todo lo contrario, sino que son muchas medidas, algunas de ellas muy exigentes, muy ambiciosas, que requieren un proceso. Entonces, en el cuarto plan de gobierno abierto, cuyo objetivo es potenciar la transparencia, la rendición de cuentas, la participación en un entorno colaborativo entre administraciones públicas de todo tipo, estatal, autonómica y local, y la sociedad civil, pues dentro de este cuarto plan de gobierno abierto hay un eje que es el de integridad, donde se demandó la regulación de los lobbies, de los conflictos de interés. Luego, además, es cierto que los organismos internacionales, pues el GRECO, etcétera, OCDE, sí demandan conductas en este sentido. Sí que es cierto que, como he dicho antes, España, el Gobierno, la Administración General del Estado, sí tiene buenas prácticas en esta materia.
en cuanto a transparencia, canales de participación, etc. Luego, además, efectivamente, además del cuarto plan de gobierno abierto, que evidentemente salió antes de la actuación de COVID, luego el plan de resiliencia, el plan de recuperación y transformación y resiliencia, sí ha incidido en la necesidad de regular este grupo de interés, como estableceremos más adelante. El trámite de consulta pública, para las personas que no lo conozcan, es un trámite previsto legalmente donde se recaba la información de la sociedad civil o de otras administraciones, pero sin un texto específico. No hay un texto articulado como sí lo habrá en un trámite posterior, que es el trámite de audiencia pública. Aquí no hay un texto, hay ideas, hemos trabajado en ello, tenemos un gran background, pero no se ha publicado un texto articulado. Lo que sí se establece en el trámite de consulta pública, se dice a la ciudadanía cuáles son los objetivos de esta norma y que expongan sus ideas. Los objetivos de esta norma son, en primer lugar, la definición de los grupos y colectivos afectados por esta norma. Esto es lo principal, que es el grupo de interés. El grupo de interés se puede conceptuar de una forma muy restrictiva, como solamente el grupo, el despacho de abogados o el despacho integrado o multidisciplinar, que se dedica ad hoc institucionalizadamente a representar grupos de intereses, o también lo que se llama in-house lobbying. Las entidades, los departamentos en cada empresa, en cada sociedad, que se dedican fundamentalmente a estas relaciones con las administraciones públicas. Y eso también es grupo de interés. Evidentemente es una redacción muy complicada porque hay que exponer los límites y porque aparte si se llega a una redacción demasiado extensa, se puede llegar incluso a asociaciones, a entidades, incluso a personas individuales cuando tienen que entrar en contacto con la administración. Es un tema que hay que definir muy claramente. Hay que definir asimismo qué es la actividad de influencia. Ya sé que influencia puede tener una mala lectura como algo ilegítimo, que implica violencia o agresividad. No, influencia es querer influir legítimamente en la adopción de decisiones. Querer exponer tu punto de vista, tus intereses, para que sean tenidos en cuenta. O sea, influencia no es presión. Por eso optamos en este anteproyecto por denominar a estos grupos grupo de interés y no grupo de presión. Por supuesto, intrínsecamente relacionado con la transparencia y con la definición de conflictos de intereses es la publicidad y el registro. Todos los grupos de interés, todas las relaciones con cargos públicos, con empleados públicos, con personal directivo, tienen que estar bajo un estricto régimen de publicidad. Deben ser registrables para que toda la ciudadanía sepa quién ha tenido acceso al despacho, de qué cargo y qué se ha hablado, y qué se ha hablado o vamos a ver, o qué es lo que no se puede hablar, porque también reuniones cuyos temas pueden afectar a temas protegidos constitucionalmente. En el trámite de consulta pública también planteábamos como un objetivo de la norma definir los deberes y las obligaciones de los integrantes de estos grupos. Esto es una constante en toda normativa internacional, en las normativas autonómicas y es un tema pacífico. O sea, cuando hemos tenido reuniones con asociaciones representativas, ellos quieren tener sus derechos y quieren tener sus deberes y sus obligaciones, no hay ningún problema. Es un tema de transparencia y de definición de conflictos. Limitaciones de puertas giratorias, previas, ex ante o ex post. Establecimiento de códigos de conducta donde se defina claramente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que un código de conducta tanto para los integrantes de los grupos de interés como para los cargos públicos y para los altos cargos que sepan qué es lo que pueden hacer. Se puede recibir una persona que está registrada, no se puede recibir, qué información se puede dar, qué se puede publicar en la agenda. Y luego, finalmente, se establece la atribución de la gestión de este registro a la Oficina de Conflictos de Intereses.
¿Por qué la Oficina de Conflicto de Intereses? Pues porque la Oficina de Conflicto de Intereses somos quienes llevamos los conflictos de intereses, las áreas de riesgo entre empleados públicos y altos cargos. Por ello, consideramos que, como esta ley, este proyecto de ley, se trata de definir y de prevenir conflictos de intereses, creemos que es la oficina el órgano adecuado para la llevanza de este registro. En este trámite de consulta pública lo que se planteó fueron consultas de carácter general. Por ejemplo, ¿de verdad consideran ustedes que es necesario una ley que regule los grupos de interés? Evidentemente la respuesta fue unánime, sí. Todo el mundo consideraba que era necesario, tanto administraciones públicas como grupos ad hoc, como ciudadanía. ¿Qué limitaciones tienen que tener los grupos de interés? La publicidad y transparencia, ¿qué límites tiene? Tiene que ser públicas todas las reuniones. ¿Con qué cargos públicos? Con todos los cargos públicos, con personal directivo, con altos cargos, con cualquier. ¿Se tienen que prohibir los regalos o atenciones personales a los cargos públicos? ¿Qué limitaciones debe haber en relación con que titulares de cargos públicos puedan desempeñar actividades profesionales en grupos de intereses? ¿Y qué principios deben incluirse en el Código de Conducta? Bueno, pues otras cosas que se plantearon fue, se considera que además de lo que son los grupos de interés, es decir, aquellos que institucionalmente, de una forma profesionalizada, representan intereses remunerados, se deben entender también incluidas en esta regulación otras entidades, por ejemplo, asociaciones de vecinos, representantes de funcionarios que quieren plantear algún tipo de consulta, han de considerarse también incluidos, aunque sea solamente ocasionalmente representativas de intereses. Este registro de grupo de intereses tiene que ser obligatorio, no tiene que ser público, voluntario. En relación con esto, recibimos bastantes aportaciones muy interesantes. Sobre todo, como vemos en el cuadro, hay un 62% de aportaciones formadas por asociaciones y entidades privadas. Todas ellas representativas, o sea, que trabajaban ya en el área de representación de grupos de interés. Un 17% de administraciones públicas, de otras comunidades autónomas, etcétera, otros ministerios que efectivamente también han expuesto su opinión y sus aportaciones muy interesantes, y un 21% de particulares. Las propuestas que aparecen en este gráfico, sobre todo han sido ámbito y definición de grupo de interés. Allí es claro que lo que se ha visto es la tendencia por un concepto muy amplio de grupo de interés. Que, como decía una entidad con la que nos reunimos después, porque luego después de esto nos hicimos más trámite, decía, lobista es todo el que hace lobby. Sea uno institucionalizado, sea uno su actividad esencial, toda la persona que hace lobby. Bien, esto es una aportación muy interesante, pero claro, luego hay que matizarlo, habrá que hacerlo en el anteproyecto, la definición de esto, el deslinde con la participación como ciudadanos en elaboración de normas, en la asistencia a reuniones con cargos públicos. También hay que definirlo, a pesar de que se tiende a una visión muy expansiva del concepto de grupo de interés. En tal sentido, ¿qué se entiende por actividad de influencia? La actividad de influencia, bueno, pues estamos en un siglo XXI donde lo que prima es la comunicación telemática y en plataformas y virtual, y bueno, también se puede tener influencia a través de redes sociales, a través de plataformas, no es solamente a través de un escrito. Las influencias ahora mismo el cargo recibe influencias a través de un montón de canales. Los derechos y deberes en los códigos de conducta. El código de conducta tiene que establecer un derecho, tiene que establecer deberes. ¿Estos derechos qué serían? Pues por supuesto que los que están representados tuvieran acceso a los cargos públicos,
sin problema, podrían tener ese tipo de, podrían estar en listas de distribución de información, pudieran tener un contacto personal no profesional, por supuesto, con cargos públicos y a cambio, ¿qué deberes? Pues los deberes son los deberes establecidos en el Código de Conducta. Mantener una información actualizada, no influir ilegítimamente, no establecer actividades incorrectas o improcedentes frente a cargos públicos o altos cargos, tener obligaciones de lealtad y honestidad, no solamente con el grupo de interés, sino con las entidades representadas. Eso era lo que se estaba planteando en el trámite de consulta pública. Por supuesto, un régimen sancionador. Efectivamente, tiene que haber un régimen sancionador y hemos visto que en las normativas de las comunidades autónomas y corporaciones locales hay efectivamente un catálogo de infracciones y sanciones. Sanciones que en algunos casos son incluso pecuniarias. Es un tema que se tiene que debatir si se va por lo pecuniario o por la cancelación en el registro. Este es un tema que está todavía sobre estudio. Puertas giratorias. Puertas giratorias que resulta importante porque, claro, ahora mismo la incompatibilidad cese en la Administración General del Estado solamente se predica de altos cargos, no de empleados públicos. Es un tema que debe ser abordado. Y también incluso en empleados públicos, aunque el régimen de incompatibilidades es muy estricto y casi personal directivo o predirectivo no puede realizar ninguna actividad privada para ir a su puesto público, ahora mismo sí tendría que a lo mejor plantearse si hay algún tipo de limitación. Puertas giratorias. Otro tema importante son las agendas que deben ser públicas, las agendas de los altos cargos. Estos cargos, personal directivo, con qué periodicidad, qué se debe hacer público, qué documentación hay que facilitar, porque esta documentación puede tener aspectos que deban ser especialmente protegidos. Luego, en la cuestión de los regalos. En los regalos hemos visto, observaciones muy variadas. Está claro que los regalos están, bueno, evidentemente ninguna aportación apostaba por que se pudieran entregar regalos, pero sí por la definición de los usos habituales o de cortesía, que es un concepto jurídico indefinido, ¿no? Invitaciones, asistencias a reuniones, se puede, no se puede. Si un alto cargo, un personal directivo puede intervenir en una conferencia, puede recibir algo, no puede recibir. Es un tema que también se tiene que abordar. Y luego, pues, otras circunstancias, otras cosas que se han planteado, por ejemplo, la huella legislativa, etc. Bien. Después de esta consulta pública, lo que hizo la Oficina de Conflicto de Intereses, utilizando el foro del cuarto plan de gobierno abierto, nos pusimos en contacto y nos ofrecimos a tener relaciones bilaterales con todas aquellas entidades, aquellos miembros e invitados del foro de gobierno abierto que quisieran presentarnos sus propuestas. Efectivamente, tuvimos varias reuniones, fue muy enriquecedor porque nos pudimos ver cuál era su punto de vista, sus aportaciones, ellos pudieron ver qué era lo que queríamos hacer, lo que queríamos ofrecer, y eso fue muy interesante. Ahora, después de todo esto, pues efectivamente viene el famoso componente 11, el plan de resiliencia, plan de reforma, transformación y resiliencia, y efectivamente la oficina del Ministerio de Hacienda Pública tiene un proyecto que es la creación de un portal específico de la Oficina de Conflicto de Intereses, en el cual los objetivos serían, por un lado, establecer ahí el registro de grupo de intereses, con lo cual está claro que es que lo vamos a hacer ya, es algo importante, tal como, por cierto, ayer declaró la ministra de Hacienda y Función Pública en la Comisión de Presupuestos ante el Congreso, que es un proyecto prioritario. Entonces, en este portal de la oficina habría un registro de grupo de intereses. Se va a intensificar la mejora en la accesibilidad de información en materia de conflicto de intereses y incompatibilidades, y además se van a establecer una serie de recursos y de herramientas para formar en valores de ética pública.
Y simplemente pues quedo ya muchas gracias y quedo a la espera de las preguntas que ustedes quieran hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Flor María López, por su intervención, por su exposición de este anteproyecto, de este anteproyecto de ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés. En primer lugar, quiero plantearles a nuestros alumnos si quieren formular alguna pregunta, algunos de nuestros alumnos o algunos de los que están asistiendo a este seminario internacional. ¿Alguna pregunta entre el público o en el chat? En el chat me parece que no. Nadie quiere. Bueno, entonces, bueno, yo quisiera hacer una pregunta, plantear una pregunta a Flor. Vamos a ver, entonces, esta ley se refiere a las relaciones de los grupos de interés con el Poder Ejecutivo. Sí, solamente. Solamente el Poder Ejecutivo, quiero decir... Bueno, en principio no sabemos si será solamente altos cargos, es solamente Administración General del Estado, no es una ley básica, porque no puede serlo, es una ley solamente para Administración General del Estado. Administración General del Estado y en la relación con Administración General del Estado, entidades públicas de derecho dependientes, pero solamente ámbito nuestro, ámbito AGE. Ya. Porque eso no tiene que ver con el tema de la reforma del reglamento del Congreso. No. El Congreso es para los diputados y esto es solamente para nosotros, solamente para la Administración General del Estado. No tiene nada que ver. Lo que ocurre es que, bueno, claro, sería conveniente, ¿no?, ya que se está modificando, hacerlo paralelamente para que no hubiera como contradicciones, porque, claro, hay muchas cuestiones que son comunes. Por ejemplo, el tema de la definición de los grupos de interés, ¿no?, que hubiera que la regulación se hiciera de forma, bueno, coordinada, ¿no? Bueno, en principio, como esto es una ley, ya sabemos todos que un anteproyecto tiene una tramitación larga y compleja, con lo cual se intentará, bueno, más o menos, yo creo que tanto el Congreso como las normativas autonómicas y corporaciones locales, el concepto es muy similar, puede haber alguna variación, pero creo que siempre hay un mínimo común denominador. Hay un mínimo común denominador en el que nos estamos moviendo. No puede haber una interpretación excesivamente amplia que sea inabordable, ni tampoco tan restrictiva que no vaya con las líneas internacionales o en otros países más avanzados. Claro, por ejemplo, el régimen sancionador, ¿no? Que claro, que fuera más o menos paralela o... Claro, pero es que el régimen sancionador es que el Congreso de los Diputados tiene su autonomía. Si ellos quieren establecer unas sanciones, ellos es su autonomía. No... Claro. Ya, o sea que en principio cada reforma va por su lado y no... Yo no quiero decir, yo quiero decir que el reglamento está ahí y que nosotros tenemos un anteproyecto cuyo texto no está cerrado porque está previsto que se cierre el texto, lo estamos analizando en el Ministerio y claro, por supuesto luego hay un trámite de consulta pública. Es que además no estamos hablando de organizaciones similares. Ya. No son similares, es decir, que teniendo en cuenta que, por supuesto, la función del parlamentario en la toma de decisiones es absolutamente relevante, pero ni su papel, ni su forma de actuación, ni sus procedimientos son como los que tenemos en la Administración General del Estado. O sea, no son en abstracto pudiera pensarse, pero no lo es. O sea, no lo es. Yeah. No son unas identidades. Muy bien, muchas gracias. Sí. Nadie quiere formar una pregunta. Bueno, yo simplemente quería formular una pregunta al hilo de lo que se comentó en la mesa anterior, ¿no? Sí, quizás esta digamos, dilación, ¿no?, este retraso en el tiempo de los ejecutivos, en concreto del Ejecutivo del Estado central, en esta materia puede tener que ver con, primero, la resistencia de los ejecutivos a entrar a la regulación de esta materia en cuanto que supone el establecimiento de reglas
toda regulación al final implica justamente el establecimiento de límites, de reglas que canalizan el proceso participativo y lo limita, lógicamente, ¿no? Entonces, porque justamente se habló en la sesión anterior, es decir, parece que hay una cierta tendencia en España, ¿no? Se aprecia, ¿no? Una tendencia a que sean los parlamentos, ya sean autonómicos, en el caso del Congreso de los Diputados, ni siquiera, ¿no? Pero sí a abordar este tipo de regulación por la vía de la reforma de los reglamentos, lo cual, por otra parte, también es discutible, ¿no? Esto se habló de que sea el instrumento normativo adecuado para regular este tipo de cuestiones, los reglamentos de las cámaras. Pero, curiosamente, hay como una cierta aversión a que se regulen en el ámbito de los ejecutivos, donde probablemente esté el auténtico poder, ¿no? El auténtico poder en términos decisorios, en términos económicos, etcétera, ¿no? El gobierno y su administración, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿A qué viene esta dilación, ¿no? Esta permanente diferir en el tiempo la regulación? En concreto, en el caso del Ejecutivo y su administración, de la administración del Estado, sí, en la coyuntura actual, del escenario de escenario, ¿no? Que se va a abrir de los fondos europeos, esta omisión puede tener algún tipo, esta omisión legislativa, puede tener algún tipo de consecuencia. En la medida en que es una condición el regular a efectos de justamente el que la distribución de fondos se haga con todas las garantías de transparencia, etcétera. Muchas gracias. Flor. Sí, no, creo que estaba pensando si era para mí la pregunta. Sí. Sí, vamos a ver, pues lo que es sobre todo importante es definir esta norma y ahora mismo no hay ningún tipo de resistencia por aprobarla, todo lo contrario. Es unos objetivos más prioritarios, ya lo ha hecho la ministra en la comparecencia, y lo que estamos haciendo es definir exactamente estos principios. No podemos aventurar en qué línea irían porque estamos hablando de la representación y la participación en los procesos. Entonces es difícil ahora mismo, pero bueno, que desde luego el objetivo es sacar esta ley el próximo. Estamos ahora mismo a final de noviembre, tener un texto ya y sacarlo el próximo año, a principios del próximo año, seguramente, y bueno, y tener un trámite de consulta pública, etcétera. Es que además es que tengo problemas con el micrófono, por eso a lo mejor alguna pregunta que me ha hecho no la puedo responder, lo siento, es que el micrófono no lo oía bien. No, yo creo que has respondido, me parece, ¿verdad, Vicente? Perfectamente. Sí. Sí, o sea, yo es que aquí soy a veces un poco mal, no puedo decir porque a veces hay murmullo. Sí, entendí que la previsión del Ejecutivo es sacar la ley a principios del año que viene, ¿puede ser? No, vamos a ver, no se puede sacar lo que es la ley, no se puede sacar. Eso es científicamente imposible porque la ley tiene que pasar por la tramitación parlamentaria, como todos sabéis perfectamente, y eso requiere tiempo, ¿eh? Pero sí vamos a tener un anteproyecto en muy poco tiempo. O sea, lo que es la tramitación parlamentaria no puede ser a principios, salvo que no puede ser. No, imposible. Y sabéis como profesionales del derecho que no puede ser. Porque no es real. Y la segunda cuestión es si este instrumento normativo es decir, si urge realmente que su aprobación en la medida en que es una condición, en principio, sine qua non para proceder al reparto de los fondos europeos conforme a las propias exigencias de las autoridades europeas. Sí, bueno, es importante por eso, pero es que, por supuesto, pero es que además, quiero decir que es que antes de que hubiera COVID, que hubiera todo esto, es que era un objetivo del gobierno, es que era una necesidad imperiosa. No podíamos usar entre los países más democráticos. Hombre, hay otros países que no tienen regulación de lobbies, eso es cierto, seamos honestos,
pero sí queríamos abordar este asunto y en el cuarto plan de gobierno abierto estaba incluido, eso lo podéis ver, pero por supuesto es algo que es prioritario sí o sí y que además es que tiene que ver con la mejora de la integridad en la administración. O sea, los grupos de interés están ahí, están actuando y ellos quieren una regulación y quieren tener sus derechos, sus deberes y sus normas en régimen de transparencia. Ellos son los primeros que los quieren, pues nosotros también, y que se regule todo. Y si lo que se regula, se controla y es transparente y está siempre bien. Será mejor regulado, peor regulado, pero es una garantía. Muy bien, muchas gracias. Ana, tienes el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pues yo quiero reiterar de forma muy sincera el agradecimiento a Flor por estar hoy aquí participando en este seminario internacional, por su disponibilidad y por su amabilidad. Muchas gracias sinceramente. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso ya la palabra a Vicente y a Begoña, que estáis ahí en la sala, para que deis por concluidas este seminario. Bueno, pues en el horario previsto, lo cual es de agradecer a los ponentes que han intervenido a lo largo del día de hoy, damos por concluida este seminario internacional, no sin antes y una vez más agradecer a todos y cada uno de los ponentes su participación en este seminario y también, bueno, pues recordar que esta actividad ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco de un proyecto de investigación conjunta del área de Derecho Constitucional y el área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Y también agradecer al Instituto de Criminología, al Parlamento de Galicia, a APRI y a la Asociación de Constitucionalistas de España por sus auspicios respectivos a este seminario internacional. Muchas gracias por vuestra asistencia también y damos con ello por clausurado este seminario. Muchas gracias.